Muy bien, sí, pues es muy importante en la época que estamos viviendo poder ubicarnos. Voy a comenzar a tratar de poder ubicarnos, ¿verdad? Poder situarnos en la condición actualmente en la que se encuentra el mundo, tanto geopolíticamente como bíblicamente. Vamos a ver, tenemos ahorita, por ejemplo, a Rusia, que ya tiene el control podríamos llamarlo de Europa, en el sentido que tiene la llave del gas. Entonces, desde la invasión a Ucrania, Europa no ha podido levantarse, no han podido hacer nada más que Estados Unidos seguir armando a Ucrania para poder defender hasta donde sea posible la invasión de Rusia. Pero Rusia no solamente tiene el control de Europa, Rusia tiene desde hace algunos años el control del África. Sabemos que el África fue un continente colonizado por Francia y por Inglaterra, y donde Francia principalmente, ¿verdad?, tenía en Sudán, en Etiopía, en Chad, en Nigeria, en Níger, que son naciones muy importantes de África por el mineral que tienen, el uranio que tienen y el petróleo que tienen. Sin embargo, cuando Putin tomó el poder a principios del siglo XXI, comenzó él a tratar de, no solamente de colonizar, sino de tratar de sacar a Estados Unidos del África y a Europa, tanto a Francia como a Inglaterra. Y ahora Putin ha estado mandando a un grupo paramilitar que se llama Wagner, que son paramilitares, que son terroristas y que están encargados de dar golpes de Estado en países africanos como Chad, como Nigeria, como en Sudán últimamente. Y ahora los países africanos han tratado ya de hacer a un lado Estados Unidos, donde Estados Unidos ya no tiene, decimos, vela en el entierro en África, en el continente africano. Se han salido ya completamente. Y ahora Putin tiene el control. Hace 3 o 4 días voló a Sudán. Y qué interesante que Sudán y Etiopía, Libia, aparecen en Ezequiel 38 como las naciones del norte de África que van a unirse en la invasión en contra de Israel. Pero no solo eso, entonces Rusia, veamos, ya tiene control de Europa, tiene el control de África, las naciones africanas están bajo el control de Rusia, y Rusia tiene ya el control junto con Irán del continente americano en el cual tú y yo vivimos. Por ejemplo, tiene el control de más de 5 o 6 naciones. Irán, que es el títere de Rusia actualmente en el continente americano. No menciono estas naciones por principios elementales, pero tenemos una penetración total del gobierno de Irán en más de 6, 7 naciones en el continente americano ya, igual de Rusia. Tenemos también, por ejemplo, la candidata próxima en México acaba de nombrar a Putin como la persona que venga a representar a Rusia como presidente de Rusia en la toma de posesión que va a tener en los próximos meses aquí en la República Mexicana. Entonces, esta invasión total ya podemos percibirla como algo muy importante, tanto de intereses políticos como de intereses económicos. Ahora, muy bien, si orillamos todas estas cosas y las alineamos con las próximas elecciones de Estados Unidos, y que también en el Medio Oriente, probablemente si se parara la guerra, pues a Netanyahu lo podían meter a la cárcel porque tiene bastantes demandas y tiene que aclararlo el 7 de octubre, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, parte del gobierno de Israel y parte del gobierno de Estados Unidos, percibamos esto, no les conviene la paz. Entonces, ahorita en las elecciones no tiene la manera de ganar los demócratas. Entonces saben claramente que Trump va a posesionarse en la Casa Blanca, y en cuanto lo haga, ellos se van a la cárcel. Entonces, nada más imaginémonos lo que está de por medio para que podamos entender la forma como están moviendo las piezas del rompecabezas y del ajedrez en el ajedrez mundial. Entonces, todo esto está siendo provocado. Originalmente en Israel mandó algunos cohetes, ¿verdad?, a Irán,
mataron al jefe político del grupo terrorista de Hamas, al jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, los judíos, y ahora pues Irán juró vengarse. Pero ¿qué ha pasado? Qué interesante que hace 2 o 3 días todas las bolsas caen, cayó Wall Street, cayeron los bonos, cayó el Nasdaq, cayeron todos de una forma estrepitosa. En China, en Japón, etcétera, etcétera. Aquí en México el dólar ahorita está a 20 pesos. Estaba de 15, subió 4 o 5 pesos el dólar. Entonces todos estos movimientos están perfectamente calculados. Están exactamente, caen las bolsas, viene la amenaza del Medio Oriente, se les ordena, sálganse del Líbano a todas las naciones casi del mundo, sálganse por favor del Medio Oriente. Ahorita no hay viajes a Israel, más que muy escogidos y muy exclusivos de militares o de políticos. Entonces vemos un movimiento orquestado al mismo tiempo que converge con la caída de las bolsas. Entonces, detrás de todo esto hay intereses políticos y intereses económicos. Tenemos a la compañía BlackRock, la pueden ustedes googlear, BlackRock, tal como suena, roca negra, es la compañía más poderosa del mundo actualmente, la más multitrillonaria. Bueno, controla absolutamente bancos, controla todo, y a ninguna de estas compañías les conviene la paz tampoco. Entonces vemos que también la guerra es un medio para poder aumentar la producción de armamento. Entonces estamos en un mundo completamente chueco y distorsionado, pero vamos a contestar la pregunta más adelante, Roger, de que no es la Tercera Guerra Mundial. Se pronosticó que hace 2 días iba a invadir ya Israel, todavía no ha pasado nada. Han mandado los de Hezbollah algunos cohetes que han sido detenidos por el escudo de hierro, pero vamos a ver más adelante que no es la Tercera Guerra Mundial. Así es. Vamos a aprovechar, Pastor Alducin, porque usted obviamente ha estudiado este tema a profundidad y hay un libro que ha escrito acerca del final de los tiempos, que nosotros lo tenemos en Enlace Plus y que usted lo puede adquirir de manera digital, lo puede comprar y descargar ahí. Así que vamos a ver esta información para ampliar un poquito más acerca de todo esto que tiene que ver con el fin de los tiempos. El final de los tiempos. El nuevo libro del doctor Armando Alducin ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la Iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos, del doctor Armando Alducin. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. No esperes más. Adquiere el libro por Enlace Plus. Así es, así que totalmente invitados, ya saben, para que usted lo pueda descargar y también recordar que en el WhatsApp de Enlace, más 1-469-78-1000, en la sección de descargas, la primera opción que aparece, mientras ven ahí justamente la información del libro, pero en el WhatsApp pueden descargar el fin, ¿verdad? La guerra del fin, que es exactamente lo que estamos conversando el día de hoy. Bueno, el tema que está el Pastor Alducin tratando el día de hoy con nosotros, Pastor Alducin, y qué bonito saber cómo la relevancia que toma la palabra de Dios, ¿verdad? En momentos como estos, porque se pone sobre la mesa cuando uno ve estas situaciones que pasan a nivel geopolítico, el término del Armagedón, ¿verdad? Que usted empieza esbozándolo aquí también en el documento que ha compartido el día de hoy, como el Apocalipsis ya menciona esto, los que hemos tenido oportunidad de andar por ahí, estar, ¿verdad? Parados allá en el monte, ¿verdad? Viendo hacia el valle de Armagedón, hacia Megiddo, todo pasa por la mente, ¿verdad? De uno, esa palabra, la significancia que tiene, ¿verdad? Sobre todo por lo que, hablando de la Tercera Guerra Mundial. Pero, empecemos por ahí, Pastor Alducin, y cómo la Biblia ya empieza también a darnos luz acerca de cómo saber interpretar todos estos elementos que pasan en el mundo. Muy bien. De ninguna manera estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué se menciona esto? Por la ignorancia de las Sagradas Escrituras.
No importa qué tan inteligentes sean los politólogos modernos o geopolíticos o diplomáticos, etcétera, etcétera, nadie sabe el futuro más que Dios. Entonces todos estos son cálculos de la gente porque ve la aproximación de los ejércitos ya en Israel. Y la palabra Armagedón es una palabra muy conocida tanto en el mundo cristiano como en el mundo secular, pero de ninguna manera estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Van a pasar esta entrevista que tenemos hoy, precisamente se trata de esto, de ver las guerras que posiblemente antes de la Tercera Guerra Mundial se vayan a llevar a cabo en nuestro mundo. En primer lugar, la Biblia menciona una invasión muy, muy grande en el capítulo 38 de Ezequiel, que fue escrito aproximadamente hace 2700 años, donde se va a formar una alianza. Esta alianza de países o de naciones nunca había existido y se está formando aproximadamente de hace un año al máximo hasta el siglo XXI. Entonces vemos que a finales del siglo XX, después de la Guerra Fría y comenzando el siglo XXI, ha habido una alianza de una confederación de naciones que están uniéndose precisamente con el propósito número uno de poder sacar a Israel, exterminar a Israel. Israel es un estorbo total para China, para Rusia, para Corea del Norte, para Siria, para Irak, por las tradiciones, la cultura, la religión que tienen los judíos, la forma democrática de gobierno, es la única democracia en el Medio Oriente. Entonces, de ninguna manera les conviene tener a Israel. Número uno. Número dos, no les conviene tener a Israel por el petróleo. O sea, en el Medio Oriente se encuentra podríamos ya elevar la estadística aproximadamente a un 70% de las reservas petroleras del mundo. 70% de las reservas petroleras del mundo se encuentran en el Medio Oriente. Entonces es lógico, ¿verdad?, que Rusia ha estado asomándose desde hace mucho tiempo por ahí, están percibiendo que ahí pues está un tesoro escondido, igual China, y son las dos naciones ahorita más poderosas junto con Estados Unidos hasta este momento. Pero como Estados Unidos bíblicamente va a caer, ya está en declive, ya está en una espiral de autodestrucción, porque si no lo destruye una bomba, ataques terroristas, etcétera, etcétera, la misma degradación y degeneración moral a la que Estados Unidos ha llegado va a consumir a este país, como lo predijo el presidente Abraham Lincoln. Si Estados Unidos no es atacado por fuera, Estados Unidos va a cometer suicidio. Así lo dijo Abraham Lincoln. Si la destrucción viene de esta grande nación, va a ser por nosotros mismos. Nos vamos a autodestruir, aunque él no percibió que sería en el área moral. Entonces, al ver estas naciones tan poderosas que están tratando de controlar el petróleo, porque pues es el oro negro, la única nación que ha protegido a Israel desde la Segunda Guerra Mundial ha sido Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ahorita están tratando, ¿verdad?, de si quitan a Estados Unidos, si debilitan la moneda de reserva, que es el dólar, y mundialmente desde la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, Israel queda en un papel como de huerfanito, porque Dios proveyó a Estados Unidos como su ángel guardián, visiblemente y físicamente, literalmente, para protegerlo de todos los ataques que desde el 48, el siglo pasado, Israel ha tenido. Entonces, esta ambición por el petróleo, por el control, es imprescindible que lo tenga China y que lo tenga Rusia, y por eso ellos están controlando a todos los grupos terroristas. Rusia tiene en segundo lugar a Irán. Irán le está haciendo los mandados a Rusia. Irán obedece a Rusia. Y Irán se encarga, podríamos decir, de la guerra sucia, porque Irán financia y sostiene a todos los grupos terroristas que hay en el mundo entero. Llámese Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, el Talibán, los Hutis en el Yemen, en la península arábica. Irán se encarga de todo esto, de la guerra sucia, sin que el mismo país entre en acción. Ahora bien, como se acaba de amenazar que Israel iba a contestar el fuego y las agresiones de Hezbollah
sostenido por Irán, en esta próxima guerra que haya, puedo decirlo claramente con la Biblia, vamos a ver en Jeremías capítulo 49, ¿por qué no podría Israel atacar y soltar una bomba en Teherán, en la capital de Irán? Bueno, porque morirían millones de personas. La Biblia nos dice claramente que no va a ser tampoco de esa manera. Es maravillosa las Sagradas Escrituras. Y además echaría el mundo entero a Israel. Entonces ya lo ha dicho Israel en contacto con Estados Unidos y con Blinken, el secretario de Estado que está negociando entre Estados Unidos e Israel la guerra en el Medio Oriente, que ha propuesto Blinken es judío también, que van a tener un ataque limitado sobre la nación de Irán. Entonces vemos que hace 2 o 3 semanas se encontraba en Teherán el jefe político del grupo terrorista de Hamas. Y de alguna manera extraña para ellos, el departamento imaginémonos esto, en la capital de Irán, Israel mata al líder político de Hamas estando en su departamento. Veamos nada más la forma y la inteligencia militar del Mossad, que es la agencia de espionaje y de inteligencia de Israel. Entonces le pusieron una bomba 2 o 3 semanas antes, o sea, no fue un misil, repito, porque hubieran volado todo el edificio y vienen las protestas, por qué murieron inocentes, etcétera, etcétera. Entonces el departamento donde esta persona vivía explotó de repente y murió inmediatamente. Entonces Israel tiene blancos inteligentes para poder atacar. Y si próximamente, escuchemos esto, si Israel va a atacar realmente Irán, vuelvo a repetir, pues no va a soltar una bomba atómica porque tienen bombas nucleares, no va a atacar la capital porque morirían millones de personas. Israel va a dirigir sus ataques a las centrifugadoras, a los lugares donde se está centrifugando o elaborando las bombas atómicas como el uranio 35. Si tú en este momento tienes un mapa, por el amor de Dios, si no lo tienes a la mano, búscalo. En la mera parte sur de Irán, en el sur de Irán y pegadito al Golfo Pérsico, o sea, a la derecha del Golfo Pérsico, al sur de Irán, se encuentra un lugar que se llama Elam, con E de Enrique, L de Lola, A de Armando, M de mamá. Elam, tal como suena. En Elam se encuentra la centrifugadora más grande de uranio 35 de la nación de Irán. Entonces, de acuerdo a la Biblia, en el capítulo 49 de Jeremías, versículo 14 en adelante, escuchemos esta profecía que no se ha cumplido, porque en la antigua civilizaciones que hubo en el área territorial que ahorita se encuentra Irán, que era Persia, ¿se acuerdan? El imperio medo-persa es donde se encontraba Irán. Y hasta 1935 se le cambió de Persia al nombre de la República de Irán, en el 79 la República Islámica de Irán. Entonces, en esta zona que ahorita cubre toda lo que es la nación de Irán, Elam no pertenecía, entró a pertenecer como una provincia de Irán y ahora pertenece a Irán. Entonces, dice esto en el versículo 34, Jeremías 49. Palabra de Jehová que vino el profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam. El arco simboliza en el Antiguo Testamento los instrumentos de guerra. O sea, voy a eliminar el poder militar de Elam, que actualmente consiste precisamente en la elaboración, pues, de armas atómicas, ¿verdad? Que parece que ya están por terminar la primera bomba atómica, pero más o menos eso es lo que significa. Y dice que es la parte principal de su fortaleza. La fortaleza de Irán es la bomba atómica, tal como está escrito aquí hace aproximadamente 2600, 2700 años. Versículo 36. Traeré sobre Elam, dice el Señor, los 4 vientos o los 4 puntos del cielo, los aventaré todos estos vientos, y no habrá nación donde vayan fugitivos de Elam. En otras palabras, si Israel ataca esta región geográfica del sur de Irán llamada Elam,
donde se encuentra la principal centrifugadora de uranio 235, va a provocar la huida de miles de ciudadanos iraníes, porque sabemos que el pueblo de Irán nunca ha estado de acuerdo con el gobierno religioso de los ayatolas. El pueblo de Irán, ¿verdad? Los iraníes son gente muy linda, igual que los cubanos, igual que el pueblo de Venezuela, igual que el pueblo de México, etcétera, etcétera. Han sido los gobiernos, desgraciadamente, como los palestinos. La mayor parte de los palestinos son gente oprimida, son gente que se queja, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque están gobernados por un gobierno terrorista que ha quitado y ha robado y explotado todos los millones de dólares que los países habían mandado a Gaza. Entonces la gente se publica, no, es que los gazaitas, ¿verdad?, están muriéndose de hambre y que Israel los tiene aprisionados. El que los tiene aprisionados y el que los tiene aplastados es el grupo terrorista. Por el amor de Dios, tenemos que abrir los ojos y despertar a la realidad. Entonces lo mismo va a pasar con Irán. Entonces va a haber miles de fugitivos, se va a cumplir esta profecía, se tiene que cumplir. Entonces es probable, ¿verdad?, que este próximo ataque de Israel sea sobre la región de Elam. Sin embargo, la Biblia profetiza también, vayamos a Ezequiel 38, me estabas comentando, Roger, acerca de esta invasión de Israel momentos antes de que iniciamos esta entrevista, acerca de esta confederación de países que forman los países del norte de África, Ezequiel 38, un líder del norte. Muchos creen que es Rusia o que Putin es Gog. Sin embargo, hemos dicho anteriormente que Gog, ¿verdad?, es el anticristo, porque la guerra de Ezequiel 38-39 o comienza antes de la tribulación, y durante la tribulación hay un periodo o intermedio de paz puesto por el anticristo, y después de los últimos 3 años esta guerra continúa, que es ya la Tercera Guerra Mundial. Puede llevarse a cabo en 2 facetas diferentes. Tenemos que diferenciar etimológicamente la palabra guerra de la palabra batalla. La palabra guerra es una guerra que puede durar 1 mes o 2 meses. Hay guerra, ahorita en el Medio Oriente es guerra, pero una batalla puede ocupar 4, 5, 6 años, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No fueron solamente guerras, fue una batalla que se extendió y que poco a poco se iban involucrando más naciones. Entonces, esta batalla, esta invasión que viene en Ezequiel capítulo 38 es admirable, porque es la profecía más detallada de toda la Biblia. Ezequiel 38 y 39. Y es precisamente la guerra del Armagedón. Pero veamos, en primer lugar, quiero aclarar por qué no estamos en la guerra del Armagedón y qué condiciones se necesita en el mundo para poder decir ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Porque para comenzar, nosotros ya no vamos a estar aquí. Así que ahí se los dejo a ustedes, los que se queden, para que puedan distinguir o discernir que ya están próximos a la Tercera Guerra Mundial. Nosotros les diremos adiós desde arriba del cielo. Muy bien. Dice, por ejemplo, en el versículo 8 de Ezequiel 38, de aquí a muchos días le está hablando Dios a Israel. Serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, y aquí ya involucra a Gog, que es el personaje principal invasor en esta última guerra. Gog se llama. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Veamos que se profetiza que, en primer lugar, para que esta guerra pudiera llevarse a cabo, Israel necesitaba estar en su tierra. O sea, que el regreso de Israel en 1948, por el amor de Dios, es un cumplimiento histórico admirable, pero forzosamente tenía que ser dentro de la escatología o de las profecías bíblicas para que se cumplieran al pie de la letra. Entonces, porque he oído personas que dicen, es que Israel ya no tiene parte ni derecho ni vela en el entierro, ya Israel, Dios acabó con ellos, etcétera, etcétera. Y aquí se está profetizando que va a regresar.
y que cuando regrese con las condiciones que vamos a mencionar, viene el ataque contra Israel. Entonces, ¿cómo podemos desaparecer a Israel del mapa? ¿Cómo lo podemos quitar de la Biblia? ¿Cómo puede llegar al grado, verdad, como los amilianistas, verdad, o los preteristas, en los que ya no tienen en cuenta ni el Apocalipsis ni las próximas guerras, cuando son precisamente las que se están ante nuestros ojos formando? Y dice a continuación el versículo 8, a los montes de Israel, que siempre fue una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Número 1, para que venga la tercera guerra mundial, para que venga la guerra del Armagedón, Israel va a tener que estar viviendo confiadamente, porque tienen murallas ahorita que han construido alrededor de los enemigos, de todos sus vecinos de alrededor, que los han estado tratando de eliminar desde el 48. Y para que la tercera guerra mundial se lleve a cabo, Israel tiene que llegar un tiempo de paz. No existe en la Biblia para la nación de Israel un tiempo de paz más que y cuando el anticristo firme el tratado de paz con ellos. Así que para que llegue la tercera guerra mundial, ¿verdad?, el anticristo tiene que estar presente en el mundo, la iglesia ya no está en el mundo, y es cuando entonces se lleva a cabo esta invasión, o por lo menos es la primera bandera roja que nos toca desde el cielo Dios para anunciarnos que este tiempo de paz, cuando mueren confiadamente, será hasta que el anticristo les garantice la paz. Y menciona usted también aquí, Pastor Aldusi, porque nos habló de Irán, pero menciona también el caso de Turquía, Libia, de Sudán. Interesante, digamos, estos nombres y cómo juegan un papel dentro de todo este engranaje, sobre todo esta profecía de Ezequiel 38. Sí, por ejemplo, en el versículo 5 y 6 de Ezequiel 38, aquí están nombradas o descritas las naciones que van a formar parte de esta coalición, dirigidas por un hombre llamado Gog, que posiblemente, ¿verdad?, lo más seguro es el anticristo, porque esta guerra es la guerra del Armagedón y forzosamente tiene que ser el anticristo. Entonces dice, en primer lugar, Persia, que ya vimos que es Irán. Lo Cus y Fut, versículo 5, son las naciones descendientes de Cam, en Génesis capítulo 10, versículo 2 al 4. Entonces, estas naciones pertenecen al norte de África, que corresponden con la modernidad de Etiopía y de Sudán. Y ya vimos anteriormente que Rusia está muy, pero muy interesada en el tener control total de las naciones africanas, cosa que ya está Putin teniendo, ¿verdad? Repito, este grupo Wagner paramilitar de Rusia, pues ha entrado ya a Sudán, sacaron a Francia, de Etiopía, de Sudán, de Nigeria, de Chad, donde estaban desde los colonizadores del siglo pasado, que fueron Inglaterra y Francia, ya están fuera completamente de África, entró a Estados Unidos, ya sacaron a Estados Unidos de África, y ahorita los africanos necesitan un paraguas y se han metido bajo la protección o bajo las alas de la gallina de la Rusia moderna. Y tenemos a continuación Gomer, ¿verdad?, y todas sus tropas, y Togarma, que es Turquía. Ahora, qué importante y qué interesante que Turquía sea una nación que se considera en cuarto lugar de importancia en las naciones del futuro. Tenemos ahorita a China, Rusia, actualmente tenemos en tercer lugar, ya vimos a Irán, que es la que está haciendo todo el trabajo sucio de Rusia, y en cuarto lugar tenemos a Turquía. ¿Por qué Turquía? Bueno, el presidente actual de Turquía, Erdogan, ha declarado muchas veces que él quiere ser el líder del Islam y quiere dirigir él mismo se está autoproclamando como el Mahdi, que es el Mesías, que la teología o la forma en la que la teología del Islam está disecada, o la forma en la que está propagándose que viene un Mesías para poder salvarlos. Para nosotros va a ser el anticristo. Entonces, independientemente que Erdogan se crea que va a ser el salvador o el líder del Islam en el mundo, pues Turquía, después de la guerra de Ucrania,
se comenzó a unir a Rusia, porque le faltó grano a Turquía, le faltó comida, le faltó armas, y pues ya pertenece a la OTAN. Y como pertenece a la OTAN, pues entonces Europa tiene que participar de todo aquello en la que Turquía, si atacan a Turquía, atacan a España, atacan a Italia, todas las naciones de la OTAN se juntan para defenderse. Por eso, como Ucrania no pertenece a la OTAN, pues no le han podido más que mandar pues armamento y municiones. Pero Turquía, bíblicamente, recordemos esto, yo no soy profeta de ninguna manera, yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice, para que Turquía forme parte de la alianza que está en Ezequiel 38, se tiene que desvincular de la OTAN, de la Organización de las Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, que en otras palabras es el ejército de Europa. Se tiene que salir. Y cuando Erdogan se salga de la Unión Europea, y ya está la cosa tan caliente porque ya se dieron cuenta que ya se hizo amigo de Rusia, se hizo amigo de China, de Irán y de Corea del Norte, entonces Europa o la OTAN pierde uno de los ejércitos más importantes, que es el ejército de Turquía en la actualidad. Inglaterra ya se salió en el Brexit y perdieron cantidad con esto. La Unión Europea se debilitó y ahora, saliéndose Turquía, la situación en Europa va a quedar como un patito feo, donde va a brincar al escenario la persona del anticristo. Europa va a pedir auxilio también, Israel va a pedir auxilio también, y este hombre, el anticristo, va a llegar con estas ideas impresionantes, con una personalidad, una sabiduría sobrenatural a resolver sus problemas. Júntense el Medio Oriente y júntense Europa, y esta va a ser la confederación de las 10 naciones que Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis capítulo 17 claramente profetizan que formarán el grupo o la confederación del anticristo. Entonces, para simplificar esto, cuando oigamos que se juntan 10 naciones, un G10, ahorita hay un G7, hubo G5, etcétera, etcétera, un G10 de 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, entonces podemos saber que hasta ese momento saldrá el anticristo, porque es hasta que se reúnan estas 10 naciones. Daniel capítulo 7, versículo 24 y 25, de entre una de ellas surge el cuerno pequeño, que es uno de los nombres que se le da al anticristo, y este cuerno pequeño no puede surgir en el Medio Oriente ni en el mundo hasta que no haya esta confederación formada delante de nuestros ojos. Y menciona también usted aquí, Pastor Alducin, bueno, recordar que este documento usted lo puede descargar totalmente gratuito. Ahí está el número al pie de la pantalla, más 1-469-781-1000. Y usted puede entonces ahí en la opción de descargas, la primera que aparece, Guerras del Fin, es este documento que el Pastor Alducin está compartiendo el día de hoy. Y enumera usted, Pastor Alducin, pues 3 guerras que obviamente pues, hay que estar atentos, ¿verdad?, para lo que sucede. Y menciona el Salmo 83, porque de los países que usted ha mencionado, ninguno está es vecino de Israel, y esto llama la atención, ¿verdad? Pero entonces, saber cómo esbozamos esto, y la primera que usted menciona aquí es esa, justamente, la guerra del Salmo 83. Muy bien, exactamente, así es. Ahora, si observamos claramente lo que acabamos de mencionar de las naciones que van a formar parte de la última confederación política y militar para invadir a Israel, que es la Tercera Guerra Mundial, es interesante observar, como lo acaba de mencionar Roger ahorita, ninguna de ellas son los vecinos de Israel. O sea, las naciones del norte de África, Turquía, etcétera, etcétera, pero no son las 5 naciones que actualmente rodean a Israel. No está Jordania, no está Siria, no está Irak, no está Egipto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Esto es interesante. ¿Por qué? Bueno, esto nos muestra o denota que antes de la Tercera Guerra Mundial viene una guerra antes del mundo árabe, que podría ser esta que ahorita se está gestando, podría ser esa, antes de que sea la Tercera Guerra Mundial y también antes de la Gran Tribulación. Y lo encontramos en el Salmo 83, que fue escrito por Asaf, que también fue un profeta, que se encuentra según de Crónicas 29,
30, donde se menciona como profeta. Era un músico y era también profeta, Asaf. Y dice así el Salmo 83. Pongamos mucha atención. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quietos. Está clamando a Dios, elevando a Dios una plegaria. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, vengan, destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Vemos que esta profecía, desde que Israel se convierte en nación, el 14 de mayo de 1948, han consultado, han conspirado la guerra del 48, la guerra del 56, la guerra del 67 de los 6 días, la guerra del 73 de Yom Kippur, los grupos terroristas. Continuamente se están reuniendo naciones para confabular, para armar, para desarrollar, para planear la forma de exterminar a la nación de Israel, cosa que hasta el mes de agosto del año 2024, el siglo XXI en que nos encontramos, ninguna ha podido hacerlo, porque hay algo sobrenatural que está protegiendo a la nación de Israel, para que Israel cumpla el propósito final de Dios en la Biblia, de los profetas, de los apóstoles y del mismo Señor Jesucristo. Ahora se mencionan las naciones que se vienen contra Israel, que la mayoría son naciones árabes. Y dice así el versículo 6, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Muchos han dicho que esta profecía ya se cumplió en 1948. Sin embargo, hay una observación muy importante para darnos cuenta de que no se ha cumplido. Las tiendas de los edomitas. Esta palabra tienda, ohel, en el hebreo significa las tiendas de campaña, que se comenzaron a usar hasta que los palestinos comenzaron a regresar a Gaza. Ahorita ya tienen casas de construcción, de cemento, de ladrillo, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que vivan como que sin ninguna nación todavía y se les mencione como tiendas a los edomitas, ¿verdad? Y de los ismaelitas, entonces nos muestra que estos árabes no son palestinos, son árabes, pero se les dio el nombre Palestina durante el tiempo en la que Israel salió de la tierra, estuvo exiliado, y cuando comenzaron a llegar los judíos en el 48 a la tierra, comenzaron a llamarse palestinos, porque le cambiaron un emperador romano, Adriano, el nombre de Israel a Palestina, para también eliminar el nombre de Israel. Y se menciona, ¿verdad?, a Moab, los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos, el asirio se ha juntado y los hijos de Lot. Veamos, por ejemplo, los ismaelitas, pues son, ¿verdad?, Arabia Saudita. Cuando tenemos a Amón y a Moab, es Jordania. Los agarenos son los egipcios. Los filisteos, ¿verdad?, son los palestinos modernos. Tiro es Líbano actualmente. Siria es la antigua Babilonia. Gebal es Beirut. Y tenemos también a Amos, ¿verdad?, que es completamente una nación que está rodeada también de Amalek, que los amalecitas son un pueblo que juró destruir a Israel y son actualmente todos los pueblos que están rodeados al sur de Judá. Y esto es importantísimo porque para que esta guerra se lleve a cabo, pues se tienen que volver a juntar las naciones en 1948, y después de esta guerra, que posiblemente sea la próxima en el Medio Oriente, venga una destrucción total de otra vez de las naciones árabes, donde entonces los judíos puedan volver a vivir un tiempo de paz. Surge el anticristo y les garantiza el pacto por 7 años, y entonces el anticristo vuelve a preparar a otras naciones que ya no sean las árabes, porque fueron completamente devastadas, para que sean las naciones africanas, Turquía y aliados, y otras naciones del norte de Europa,
que se confabulen para poder atacar a Israel. Entonces, estas dos guerras, ¿verdad?, tienen que ser antes de la Tercera Guerra Mundial, que es la guerra de los árabes y la guerra del Salmo 83. Y menciona usted también en el documento a Gog y Magog, ya de Ezequiel 38 y verso 39, ya que, y también lo pone aquí en la lista, ya que usted lo ha mencionado, era la guerra de Gog y Magog. Entonces, ¿cuándo sucedería esta? ¿Sería después, entonces? Bueno, esta guerra podemos nosotros deducir, podemos especular, de acuerdo a las condiciones en las que Israel se tiene que encontrar, que tiene que tener paz. O sea, esta guerra no es ahorita ni un año, porque repito, la iglesia en la guerra de Gog y Magog ya no va a estar. Es la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿cuándo va a Israel a cumplir la profecía de que van a vivir confiadamente, sin murallas, sin protección, hasta que el anticristo les garantice los 7 años de paz? Y esto es lo que dice claramente en la primera carta a los tesalonicenses el apóstol Pablo. Y lo dice en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Escuchemos esto, hablando del día del Señor, porque el Primera Tesalonicenses 5 describe todo lo que es el día del Señor y las condiciones en las que se va a llevar a cabo esta invasión o esta guerra. Dice el versículo 2, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. Pero ustedes saben perfectamente, les dice Pablo a esta iglesia, que el día del Señor, acordémonos, el día del Señor son la tribulación, los 7 años de la tribulación o la semana 70 de Daniel. En el Antiguo Testamento es el día de Jehová, el día de la ira, el día de la venganza del Señor, el día de la retribución, el tiempo de angustia, Jeremías capítulo 30 de Jacob, etcétera, etcétera. Son los 7 años finales que describe todo el libro del Apocalipsis, que son los sellos, las trompetas y las copas. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Hasta que digan paz y seguridad, y lo vemos en el segundo sello de Apocalipsis capítulo 6. Entre el primer sello el anticristo en un caballo blanco, que por cierto lo escribieron ahora en los Juegos Olímpicos, inmediatamente les promete la paz por 3 años y medio, nadie los va a tocar. Los árabes, el mundo islámico no va a atacar a Israel porque el Mahdi, o sea, el anticristo, lo está protegiendo. Pero al acabar los 3 años y medio viene la guerra, que es el segundo caballo negro del Apocalipsis. Y es lo que está diciendo Pablo. Cuando digan paz y seguridad, no se confíen, porque vendrá sobre el mundo destrucción repentina. Entonces, esta guerra de Gog y Magog tiene que iniciarse forzosamente hasta los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. O sea, va a cubrir los últimos 3 años y medio, porque van a ser guerras, batallas. Y hay un versículo en Ezequiel 38 importante, que también dice el versículo 39, dice lo siguiente acerca de que van a quemar por 7 años las armas. Y dice así: tomarán hombres a jornal, Ezequiel 39, versículo 14, irán viajando por todo Israel para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. ¿Por qué será esto? Porque el versículo 9 dice que quemarán las armas por 7 años. Entonces mucha gente dice, bueno, estos 7 años podrían ser los 7 años de la tribulación. De ninguna manera. ¿Cómo van a estar quemando las armas cuando están siendo perseguidos por el anticristo? Entonces viene la guerra en los últimos 3 años y medio, y estos 7 años van a ser ocupados también al principio del reino milenial, porque dice la Biblia que en el milenio van a haber algunos años o algunos meses para la restauración del mundo. Imaginémonos el mundo, ¿verdad? No hay islas, no hay montes con la Tercera Guerra Mundial, todo está devastado, hay contaminación. Entonces tiene que haber una restauración ecológica del mundo que tal vez dure estos 7 años que está mencionando aquí el libro de Ezequiel. Entonces esta parte última se puede cumplir durante el milenio. Esta es la razón por la cual la mayor parte de los teólogos o escatólogos actualmente convergemos en el mismo punto, ¿verdad? Que será la guerra de Gog y Magog.
en los últimos 3 años de la tribulación, y estos 7 años de la quema de las armas de los ejércitos será durante el milenio. Wow. Y mencionaste también aquí en el documento, Pastor Alducin, el tema del rapto, porque uno sabe que esto es algo que puede suceder en cualquier momento, pero entonces, en el proceso de estas guerras, y ahora que ya usted menciona la tribulación y estos 3 años y todo, y el inminente, ¿verdad? Después de esto, la guerra de Gog y Magog, el rapto, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué debe estar entendiendo la iglesia entonces en este proceso? Pablo lo explica claramente en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. El anticristo, porque la iglesia tesalónica creyó que ya se encontraban, capítulo 2, lo que tengan su Biblia, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 2, creían que se encontraban en el día del Señor, que es la tribulación. Esta iglesia se preocupó. Después de que Pablo en la primera carta a los tesalonicenses les explica el rapto, ¿verdad? Que seremos sacados, etcétera, etcétera. Pero entraron falsos profetas a la iglesia a decirles, ya estamos en la tribulación como hay ahorita. Ahorita nosotros recibimos correos. Oye, hermano, ¿en qué sello estamos? Pero ni siquiera en el primero, ¿verdad? Porque el primer sello le entra el anticristo. Cuando el anticristo entre, comienzan los juicios de Dios. Entonces, así siempre ha habido controversia en el mundo cristiano. Ya estamos en las trompetas, ya estamos en los juegos. Por el amor, estudiemos la Biblia. Entonces, creían que estaban en la tribulación. Y Pablo les dice, no vendrá, o sea, la tribulación, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el hombre pecado, que es el anticristo. Porque ahorita hay quien está deteniendo, y ustedes saben quién lo detiene, dice Pablo, hasta que él se ha manifestado. ¿Qué es lo que está deteniendo? Que esta ola de maldad se desborde y el anticristo entre al escenario mundial, la presencia de la iglesia. Cuando la iglesia salga del mundo, la influencia que la iglesia, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, pero como va la iglesia va a acabar en la apostasía, igual que acabó Israel, y vamos a dejar de alumbrar. Ahorita ya casi no se está alumbrando, ahorita las tinieblas están cubriendo el mundo, los cristianos se están escondiendo, falta de herejías, abundancia de herejías, abundancia de falsas profecías. Ha habido tantos ataques ahorita a la iglesia como jamás lo había. Las redes sociales, unos con otros peleándose, atacándose, etcétera, etcétera. Estamos en un tiempo en la que la iglesia no va a acabar la evangelización del mundo. Entonces Dios nos va a tener que sacar, y a todas esas personas, ¿verdad? Si eran cristianas, pues ya Dios en el tribunal de Cristo, mientras esté aquí la tribulación, los va a juzgar. Pero no será hasta que esa influencia, lo que detiene ahorita el poder de la maldad para que el anticristo se manifieste, es la presencia de la iglesia. Y entonces, versículo 8, cuando sea sacada la iglesia, se manifestará aquel inicuo. Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos, entendamos, para que podamos realmente trazar bien la palabra de verdad. Nos quedan pocos minutos, Pastor Alducin, pero entonces, bueno, ya pasa todo este proceso, las guerras previas, batallas previas, se manifiesta, y entonces va a suceder la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón, como usted lo mencionaba al inicio, y eso será Israel será contra China, contra Rusia, contra Europa, contra el mundo entero. ¿Cuáles son las naciones que van a estar involucradas directamente? ¿Cuáles son los ejércitos que van a aparecer en el Armagedón? Bueno, es interesante, Roger, porque el capítulo 16, les voy a dar rápidamente, se nos acabó el tiempo. La Tercera Guerra Mundial o el Armagedón lo pueden encontrar ustedes en Joel capítulo 3, lo pueden encontrar en Isaías capítulo 13, lo pueden encontrar en Zacarías capítulo 12 y capítulo 14, lo pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 16. Son todos los pasajes que cubren con detalles la Tercera Guerra Mundial. Pero principalmente en Apocalipsis 16, dice la Biblia que los demonios van a ir a los líderes de todas las naciones para reunirlos en el Valle del Megiddo, que es la guerra del Armagedón. No menciona absolutamente ninguna nación más que todas las naciones del mundo, dice, para reunirlos en el día del Todopoderoso. Es posible que esté China porque se menciona como reyes del Oriente, es posible, pero no sabemos si Rusia es destruida totalmente antes del Armagedón o forme parte del Armagedón, pero van a ser
la mayoría de las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque el anticristo no va a gobernar a todo el mundo. Porque si gobernara a todo el mundo, entonces ¿para qué viene China y para qué vienen los reyes del Oriente y las naciones que van a atacar a Israel? O sea, el anticristo no lo está diciendo, vénganse, vamos a eliminar a Israel. Posiblemente vengan a atacar al anticristo y la guerra sea ahí en el Medio Oriente, el anticristo defendiendo el petróleo y las naciones tratando de invadir y quitar al anticristo, borrarlo del mapa para poder controlar el petróleo. Y en ese momento viene Jesucristo con todos nosotros a establecer su reino milenial. Amén. Pues muy lindo todo el tema que hemos estado tratando el día de hoy, Pastor Alducin, pero creo que la decisión más importante que las personas deben tomar, porque esa es, hablando de paz, si algo trae paz al corazón del ser humano es abrirle el corazón a Jesús. Y un par de minutitos que nos quedan, Pastor Alducin, usted puede hacerle la invitación a ellos que lo reciban. Con muchísimo gusto, por favor, te lo ruego por las misericordias de Dios, te lo suplico, tú que estás escuchando este mensaje, como dice Pablo, ven a la cruz, ven a la persona de Cristo, ven a la salvación, ven y recibe la vida eterna de parte de Dios. Arrepiéntete de tu vida. Ya el mundo está cayéndose a nuestro alrededor, ya como en el tiempo del diluvio, predicó durante casi 120 años Noé, viene el agua, viene el agua, viene el agua, se reían, se burlaban, se carcajeaban, como lo están haciendo en Europa, los Juegos Olímpicos, por todos lados estamos viendo la burla a Cristo, a la cruz, a su Hijo Jesucristo. Y este es el espíritu del anticristo, porque es el que blasfema y el que está en contra de Cristo y la persona del Hijo de Dios. Entonces, yo te pido que te arrepientas de tu vida, que le digas, Señor, perdona mis pecados en este momento. Creo que la cruz pagó Cristo con su sangre por ellos. Creo que a los 3 días resucitó de los muertos, y por ello te pido, Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo, Señor, con todo mi corazón para que me des la vida eterna, el propósito para mi vida, para la corta vida que nos has dado y para que yo pueda conocerte en espíritu y en verdad. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.